Hola, hola, Dios te bendiga en este día. Estoy aquí, quiero compartir una palabra de parte de Dios. Quiero compartir la palabra que Dios ponía en mi corazón en este día. Hay una palabra de parte de Dios para tu vida y quiero compartirla. Hay una palabra de parte de Dios que va a marcar un antes y un después en tu vida en este día, en este video que vas a estar viendo. No deslices, tómate un tiempo porque Dios va a hablar a tu vida, estoy seguro. Quiero compartir, según el Evangelio, quiero compartir la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 14, verso 1 en adelante. Habla acerca de esta historia cuando Jesús anda sobre el mar. Y te relato la historia, después puedes leerlo. Dice que Jesús mandó a su discípulo ir en una barca al otro lado de la ribera. Mientras tanto, él despedía a la multitud y se fue a orar al monte. Y dice que se hizo de noche orando. Y dice que en el medio del mar ya iban los discípulos en la barca y dice que eran azotados por un gran viento, una tempestad que era contraria. Dice que tenían miedo de hundirse, miedo de ahogarse. Era tan fuerte el viento que ellos empezaron a tener miedo de esa tormenta. Y luego Jesús dice que vino a ellos caminando sobre el mar. Pero dice que cuando ellos los vieron, dice la historia, andando sobre el mar, dice que tuvieron miedo pensando que era un fantasma que venía caminando hacia ellos. Entonces dieron grito, dieron voces de miedo, pero Jesús le dijo: tened ánimo, yo soy. Entonces al instante, entonces Pedro le dice, le responde: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces Jesús le responde: ven, Pedro, ven. Entonces Pedro, dice la historia, bajándose, caminando por las aguas, empezó a caminar. Luego, viendo la tormenta, mirando al viento, dice la palabra de Dios, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio gritos diciendo: Señor, sálvame. Y entonces Jesús, extendiendo su mano, asió de él y lo levantó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y subiendo a la barca, ambos, dice la palabra de Dios, calmó la tempestad, y los que estaban ahí, los otros discípulos en la barca, le adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Quiero compartirte en esta historia dos cosas que Dios me ponía en mi corazón. Lo primero, lo siguiente: cuando Pedro estaba en la barca, cuando los discípulos juntamente con Pedro estaban en la barca, azotados por un viento que era contrario, dice la palabra de Dios, Jesús ya de noche, viniendo caminando, ellos lo vieron y pensaron que era un fantasma, pero ahí que Jesús le dice: tener ánimo, yo soy. Luego Pedro, acá quiero hablarte de esto, Pedro le responde diciendo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le responde, le dice: ven. Y Pedro comenzó a caminar por las aguas. Lo que quiero decirte es lo siguiente: ¿cuántas veces le has dicho al Señor: Señor, Señor, si tengo que hacer tu voluntad, si es esto lo que tengo que hacer, Señor, dame la orden, dame una orden, Señor, y yo voy a hacerlo. Dame la orden, dame una palabra, Señor, háblame si es tu voluntad que yo debo hacer, debo cumplir con este ministerio, debo hacer este proyecto, Señor, debo ir a este lugar, Padre, háblame, una señal y yo lo haré. Y el Señor te ha dicho: ven, ven. Y te has bajado de la barca. Quiero decirte algo: cuando tú te bajas de la barca a caminar, Pedro no solamente caminó sobre las aguas, Pedro caminó en lo sobrenatural. Lo que estaba haciendo Pedro era un milagro. Pedro era un milagro caminando, era un milagro caminante. Pedro estaba caminando sobre las aguas, era un milagro, era algo sobrenatural lo que estaba viviendo Pedro. Pedro estaba caminando, por así decirlo. El viento era el problema de ellos, el viento era el miedo que yo tenía. Pedro, en ese momento, bajando de las aguas, no solamente caminaba sobre las aguas, estaba caminando sobre el miedo que los azotaba, estaba caminando sobrenatural, estaba caminando sobre el problema. Muchas veces te encuentras caminando, te has bajado de la barca y estás caminando sobre el miedo, sobre el problema, sobre la circunstancia, pero muchas veces dudamos y comenzamos a hundirnos. Quiero decirte algo: Pedro miró el viento y comenzó a hundirse, pero Jesús lo levantó.Jesús estaba ahí para levantarlo. Mira, tú le has dicho: Señor, dame la señal y yo voy a caminar. Y Dios te ha dado la señal y has empezado a caminar. Quizás has dudado,
quizás has dudado, siempre dudamos, todos no somos perfectos, a veces dudamos del llamado de Dios, de si es la orden de Jesucristo en nuestras vidas. Pero ahí está el maestro para cuando dudes, si te estás hundiendo, no tengas temor de decirle, Señor, sálvame, porque Él va a salvarte. Lo importante aquí es que Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¡Wow! Hombre de poca fe. Había que tener fe para bajarse de la barca y empezar a caminar en las aguas. Era algo loco. Era algo loco, era algo que no tiene sentido, algo imposible bajarse más con el viento y caminar sobre las aguas. Pedro, ¿tuvo fe o no tuvo fe? A mí me parece que al principio tuvo bastante fe para caminar en las aguas. Sin embargo, cuando empieza a hundirse, cuando tuvo la duda, Jesús le dice, lo reprende, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¡Wow! El Señor lo reprendió el Señor, pero se animó a caminar. Mira, a veces Dios va a reprenderte. A veces Jesucristo va a confrontarte y va a decir, ¿por qué tienes poca fe? Aunque has empezado caminando sobre las dificultades, sobre la tormenta, Dios va a decirte, hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque lo que Jesús quería hacer, lo que importa, no es solamente bajarse y caminar sobre el natural. Lo que importa no es el principio, empezar a caminar sobre lo natural. Lo que importa, lo que verdaderamente importa, es llegar hasta Jesús, es llegar hasta la meta. La meta de Pedro era llegar hasta Jesús, porque Pedro le dijo, lo que Pedro le pidió a Jesús fue lo siguiente, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Dios te ha dicho, le has dicho, Señor, mándame. Y Jesús te ha dicho, ven. Y tú has ido caminando, estás caminando, pero quizás te has hundido varias veces o te estás hundiendo. Dile, Jesús, levántame. Él va a levantarte. Él va a reprenderte, va a confrontarte. ¿Por qué? Con el propósito para que animarte, no para desanimarte, sino animarte a que sigas teniendo la misma fe con que cuando empezaste a caminar. Hay una fe que tenías cuando empezaste a caminar en tu ministerio. Hay una fe que actuaba en ti cuando hacías grandes proyectos, grandes eventos, grandes cosas para el Señor, cuando hacías grandes frutos, cuando hacías grandes obras, como dice la palabra, para que glorifiquen al Padre, y luego te has quedado. En este momento te sientes que ya no puedes lograrlo porque lo que quieres hacer es algo, no tiene la fe suficiente y siente hundirte, te estás hundiendo. Jesús va a levantarte, va a decirte, vamos, no tengas poca fe, sigue caminando como al principio, sigue caminando como donde te bajaste, cuando no mirabas las circunstancias, cuando no mirabas los problemas, cuando no mirabas el viento en contra, cuando no mirabas nada, sino que caminabas tus ojos mirando en aquel que dio la orden para llamarte. Eso que quiero compartirte lo primero. Sigue caminando tus ojos puestos en aquel que dio la orden para que camines sobrenatural. Wow, Dios Jesucristo ya dio la orden para que tú camines sobre lo natural, para que tú camines sobre las circunstancias, sobre el miedo, sobre el que no voy a poder, sobre aquello que dice no vas a lograrlo, sobre aquello que dice no vas a levantarte, tú no eres nadie, nadie va a escucharte. Yo quiero decirte, tú eres un siervo, una sierva de Dios. Empieza, sigue caminando, no mires lo que dice, no escuches lo que dice, no mires el viento en contra. Mira, el viento era en contra. Wow, esto es tremendo. El viento que azotaba era en contra. Hay muchos que se te van a levantar en contra. Hay muchos que van a levantarse en contra y hacerte tener miedo que no vas a poder, pero tú no lo mires a ellos, mira a Jesús, mira a aquel que ya dio la orden diciéndote, ven a mí, yo estoy aquí, ven a mí, camina sobrenatural, te animo en eso. Y lo segundo que quiero compartirte, tuvo que haber un Pedro que se animara a bajarse de la barca. ¿Sabe para qué? Para que otros adoraran a Dios, porque Pedro se bajó de la barca y cuando ellos regresaron a la barca, la tempestad se calmó, el viento se calmó y los que estaban en la barca adoraron al maestro diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Wow, quiero decirte esto lo segundo, por causa de ti que te animes a caminar sobrenatural, que te animas a bajarte de la barca, de lo que estar cómodo, de lo que decimos, me aferro a esto, la barca era algo decir, es lo único que nos tiene para salvarnos, yo no voy a caminar ahí, yo no voy a bajarme, esto es una locura bajarse, es una locura salvar al barrio, a la ciudad, hacer grandes eventos,
haciendo grandes cosas para Dios, caminar por las calles. Es una locura. No vamos a hacer eso. Nos quedemos aquí en la barca. Aquí estamos por lo menos un poco más seguros. Pero tuvo que haber un Pedro que salga de la comodidad, que se baje, que se anime a caminar en sobre lo natural para ir a Jesús, para que otros después adoraran a Dios. Por causa de ti, que te has bajado y que te has animado a caminar sobre lo natural de Dios y que estás yendo hacia Dios, a pesar de la tormenta, a pesar de lo contrario, estás caminando sobre lo natural. Quiero decirte que habrán otros que van a adorar a Dios, porque Dios hará el milagro. Dios va a hacer que la tempestad se calme. Dios va a hacer que la tempestad pase. Y los otros que no se animaron a bajarse van a adorar a Dios igual, pero por tu causa. Anímate, siga adelante, no te quedes, ve, Jesús ya dio la orden y te dice, ven a mí y yo estaré contigo. Dios te bendiga.